directora general del instituto. Tenemos aquí en la mesa conocidos de varios años, ¿no? En diferentes momentos hemos intercambiado, tanto con Marfil, Claudia de hecho ha trabajado aquí, Martín es un antiguo conocido de la casa, en el sentido de experiencia, y además cercano a buenos amigos personales. Y Jorge, como comentábamos hace un rato, es un investigador del IEP recientemente incorporado. Hoy día vamos a presentar un libro que ha sido trabajado por Martín y Claudia, quienes están aquí, pero también por Anthony Bevington, y estamos inaugurando en esta oportunidad para la presentación de libros una modalidad que cada vez más se está volviendo usada por varios de nosotros, ¿no? Está Anthony en Skype escuchándonos, y en el momento que él vaya a hacer una intervención luego de nuestros comentaristas, lo vamos a poder ver en la pantalla, ¿no? Y si me permiten una anécdota, el fin de semana yo he estado en sesiones vía Skype, en ninguna hora mejor que el sábado y domingo de 9 de la noche a medianoche, ¿no? Había una diferencia horaria de 12 horas con Singapur y no quedó otra. Ese es el camino que estamos siguiendo ahora en las comunicaciones y una manera de intercambiar ideas. El libro que vamos a presentar, que vamos a discutir, es Los movimientos sociales y la política de la pobreza en el Perú. Es una coedición del grupo Propuesta Ciudadana, del cual varias organizaciones locales son miembros, de CEPES, del Centro Peruano de Estudios Sociales, y acá tengo que dar la bienvenida a su director también, amigo de varios años, Laureano del Castillo, y del Instituto de Estudios Peruanos, donde estamos llevando a cabo la presentación. Para los comentarios vamos a tener esta noche a Marfil Franque y a Jorge Aragón. Marfil es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Planificación del Desarrollo en la Universidad Central de Venezuela. Es consultora nacional e internacional en proyectos y actualmente trabaja como coordinadora de aprendizaje y calidad de Oxfam Gran Bretaña para la región Sudamérica. Entre sus publicaciones se encuentran Las mujeres en el Perú, ¿Cuántas somos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo estamos? Género, clase y etnia, La trenza de la dominación, entre otras. El otro comentarista, como les anticipé, es Jorge Aragón. Él es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en ciencia política por la Universidad de Florida, Gainesville. ¿No? Importantes en fútbol norteamericano y también en básquet. Ha sido profesor en diferentes universidades en los Estados Unidos y en América Latina. Actualmente es director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha publicado Attitudes and Perceptions Toward Democracy and Politics in Perú, Universidad de Florida, Latinobarómetro 1997, estudio comparativo de opinión pública, entre otras publicaciones. ¿Cuál es la mecánica esta noche? Primero, Marfil va a contar con 20 minutos, mazo, como dicen ahora los chicos, de flexibilidad, y luego Jorge, con otros 20 minutos. Cuando terminen nuestros comentaristas, vamos a conectar a Tony Bevington, si me dejan, y luego, si los autores aquí presentes, los coautores presentes, Claudia y Martín, desean hacer alguna intervención adicional, así lo haremos. Entonces, sin más, y sin saber el resultado de la definición del título de fútbol peruano, le damos la palabra a Marfil Franque. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, en primer lugar agradecer a CEPES, al IEP y al Grupo Propuesta Ciudadana por la invitación a compartir con ustedes mis apreciaciones sobre este libro, Los movimientos sociales y la política de la pobreza en el Perú, la más reciente publicación de
Bevington Escurra y Claudia Bielich, y esperamos que no sea la última. Para comenzar, bueno, no sé si tenemos mucho que celebrar estas Navidades. El reciente giro del gobierno del presidente Humala ante el aún irresuelto conflicto de Conga no es precisamente motivo de celebración, pero la oportuna publicación de este libro sí lo es, un motivo de celebración. Pues como su título anuncia, trata sobre uno de los actores clave en nuestra escena política actual, los movimientos sociales, y ciertamente trae aportes significativos para el debate y los argumentos que seguramente veremos desarrollarse con creciente fuerza y agresividad en las próximas semanas y meses. Argumentos que tratarán de deslegitimar a los movimientos sociales para justificar su represión y quiebre, como ya lo han venido haciendo en circunstancias previas y como el mismo libro da cuenta de ello, ¿no? Deslegitimación de los movimientos sociales que se hace argumentando que los movimientos sociales no están realmente interesados en la pobreza, que no están realmente interesados en mejorar las condiciones de vida de los pobres, sino que están interesados en la política y que lo que tratan es de explotar el descontento de la población y que en última instancia entorpecen el proceso de desarrollo y crecimiento económico que justamente los sacaría de la pobreza. La investigación que da pie a la presente publicación nace del interés de explorar a fondo esa relación entre movimientos sociales, entre pobreza crónica, por desentrañar esos argumentos y encontrar evidencias que puedan sustentar una u otra posición en el debate que por cierto no es exclusivo del Perú. Como paréntesis, brevemente decirles que se trata de una investigación comparada entre movimientos sociales en Sudáfrica y el Perú, aunque en este libro solamente nos alcanzan los hallazgos referidos al Perú y brevemente se mencionan a veces comparaciones con Sudáfrica. Y es una investigación, por cierto, muy interesante porque participan en ella la Universidad de Cabo Occidental, CEPES y la Universidad de Manchester en Inglaterra. Las preguntas que se plantean al iniciar la investigación fueron básicamente dos. ¿Qué tan relevante es la cuestión de la pobreza crónica para el surgimiento, desarrollo o comportamiento de los movimientos sociales? ¿Y qué tan relevantes son los movimientos sociales para la reducción de la pobreza? ¿O cuál es su aporte, si hay alguno? Bueno, les adelanto brevemente algunas de las conclusiones, una de las conclusiones del libro, porque tiene muchas. En ambos casos la respuesta es significativa, pero no necesariamente de una manera directa o lineal como podría suponerse. El texto está estructurado en tres partes. La primera parte ofrece una discusión bastante cuidadosa, detenida, de los enfoques que están a la base de las investigaciones y propuestas sobre pobreza crónica, cuya característica es justamente su resistencia al cambio, aún en contextos de acelerado crecimiento económico e incremento de la inversión en programas sociales, lo que indicaría que es un producto de relaciones sociales y de poder. Relaciones sociales y de poder estarían determinando o a la base de su producción y reproducción. Se analiza también en estos capítulos conceptuales las implicancias políticas de este enfoque sobre pobreza crónica y se ubica el rol que los movimientos sociales estarían jugando, se les estaría dando en el debate. Movimientos que en el Perú, salvo contadas excepciones, como ustedes saben, rechazan en general la terminología y los aspectos fundamentales de dichos enfoques que aluden a la pobreza crónica y a las formas de solucionarlas. También se aborda en estos capítulos conceptuales, en el segundo capítulo en particular, otro enfoque denominado medios de vida o livelihoods en inglés. Es un enfoque que busca entender de otra manera
el tema de la pobreza, enfocando más que en las carencias en los activos con que cuentan los pobladores rurales o pobladores urbanos populares, los activos referidos a sus capitales culturales, sociales, naturales, humanos, y la manera como desarrollan estrategias para combinar sus diversos activos para garantizar su reproducción, ¿no? Enfocando en su acceso, en los condicionantes institucionales y culturales que determinan o afectan la productividad de los medios de vida, la sostenibilidad, la reproductividad y también cómo vienen siendo amenazados por determinados procesos. Estos abordajes conceptuales permiten identificar maneras diversas como los movimientos sociales se están relacionando con la cuestión de la pobreza y sobre todo con los discursos y con las formas de entender y de intervenir sobre la pobreza de parte del Estado y de parte de la sociedad civil, del mercado, de las instituciones en general. Estableciendo los autores que uno de los aportes más importantes de los movimientos sociales probablemente está siendo justamente el desestabilizar el discurso dominante sobre la pobreza, con su insistencia en que lo que los moviliza sobre todo es el tema de los derechos, de la ciudadanía, incluido el derecho al territorio, al medio ambiente, a definir ellos mismos la manera como quieren organizarse para producir y reproducir su vida y el derecho a intervenir también en la definición de las políticas, ¿no?, que los afectan. El marco conceptual que se construye a través de la revisión de los distintos autores que están interviniendo en el debate tanto sobre pobreza como sobre movimientos sociales brinda un conjunto de insumos útiles que nos van a permitir después, cuando se despliegan en la parte empírica, si se quiere, de la investigación, explicar o entender mejor las diferencias entre los tipos de movimientos sociales que se están desplegando, la diversidad que dificulta generar agendas compartidas más fuertes, las tensiones internas que acogen a los movimientos, las distancias que se generan, por ejemplo, entre dirigencias que tienen discursos y miradas determinadas sobre la pobreza, los derechos y las bases, ¿no?, que a lo mejor sí están pretendiendo cambios sustantivos en sus modos de vida en más corto plazo. Elementos también para comprender las debilidades mismas y las trayectorias sinuosas y los riesgos que enfrentan los movimientos, las diversas estrategias que despliegan en sus formas de relacionarse con el Estado y con otros agentes, y que nos descubren la vasta riqueza, la complejidad que encierra esta terminología de movimientos sociales y esta realidad de los movimientos sociales. Bien, no cabe acá resumir, explicarles todo el complejo tramado de elementos conceptuales que se despliegan en estos dos capítulos iniciales, pero lo que sí quiero decirles es que son muy ricos, están muy completos, ponen al día con el conjunto de los principales debates y autores, y sin embargo su lectura es bastante fácil y fluida, lo cual realmente es importante y meritorio con el tema, ¿no? Y consiguen en pocas páginas realmente entrelazar el aporte de los diversos autores y de los debates, ¿no? Y darnos un marco conceptual muy rico para la discusión sobre los movimientos sociales, su razón de ser, sus motivaciones, y también para entender cómo sí están influyendo sobre el tema de la pobreza crónica, sus implicancias políticas, ¿no? La segunda parte del libro nos presenta ya los hallazgos de la investigación empírica propiamente, si se quiere. Hay una parte, la segunda parte hace un panorama general y un recorrido histórico sobre los movimientos sociales
modernos, entre comillas, en el Perú. Estos son los movimientos sociales que surgen a partir de o después de la Segunda Guerra Mundial. Se identifican hasta 9 tipos de movimientos sociales, se establecen sus orígenes, sus recorridos y se los tipifica. Y se elabora bastante la relación y la manera como se van configurando la relación con el Estado, ¿no? A partir de este panorama, de este enfoque panorámico e histórico de la segunda parte, la metodología de investigación optó por profundizar 3 casos de movimientos vigentes y muy importantes hoy en el Perú: el movimiento indígena amazónico, el movimiento de derechos humanos y el movimiento popular de mujeres vinculadas a la producción y consumo de alimentos, vaso de leche y comedores, básicamente, ¿no? Claramente me parece que demuestran los autores, y estos son otros de los aportes interesantes, cómo hay una relación de coproducción entre los movimientos sociales y el Estado, y cómo el estudio de uno sin el otro o viceversa no es posible, y cómo entonces tenemos que tener un abordaje distinto y más complejo para poder hacer el seguimiento de su recorrido y comprender su aporte en esta dinámica política. Algunas de las conclusiones no voy a seguir más adelante porque a lo mejor Jorge va a tomar eso, pero básicamente quiero decirles que a pesar de que la relación no es lineal y directa, porque los movimientos sociales, excepto el caso de los comedores, no tienen un interés directo o un vínculo directo con el debate de la pobreza crónica, sí están generando transformaciones importantes en la manera, es una de las conclusiones de los autores, como estamos conceptualizando y debatiendo el tema de la pobreza, de los derechos, de la ciudadanía y por tanto también con los arreglos institucionales que se están generando al respecto. Y el estudio de los casos, particularmente del caso del movimiento indígena con el tema del río Corrientes, de la contaminación del río Corrientes, y del movimiento de derechos humanos con la generación de la propuesta de la Comisión de la Verdad y luego del programa de reparaciones, es muy ilustrativo y brinda muchos elementos para entender esta relación y para entender este aporte de los movimientos sociales al tema, a la transformación del tema de la pobreza, a su politización. Para terminar, simplemente quiero reiterar que es sumamente oportuna la publicación de este libro y me parece que sus aportes van a ser muy relevantes para los debates que se vienen y para las confrontaciones que se vienen, y por eso terminaba el libro deseando que alguien por favor le regalara un ejemplar al recién juramentado primer ministro Valdés, y ojalá también que lo pueda leer en las fiestas navideñas. Y a ustedes les recomiendo lo mismo. Muchas gracias. Buenas noches. Primero, lo que quisiera empezar diciendo es que a veces uno tiene que presentar libros y uno no tiene mucha opción en escoger, y a veces lo que toca presentar es un libro realmente bueno, y este ha sido el caso. Les agradezco mucho haberme encargado la presentación de este libro, porque me obligó a leerlo en un tiempo récord y pude convencerme de que es un muy buen trabajo. Y quisiera comenzar con una especie de confesión de parte. Yo soy una persona que medio vaso de hielo, suelo siempre encontrarle virtudes a casi cualquier texto que tengo que leer. Ese mecanismo no ha tenido que operar en esta oportunidad, porque el texto en su contenido, en un montón de cosas, es un texto realmente sugerente. Quisiera comenzar diciendo, no haciendo una especie de síntesis o
relato de qué cosas contiene el libro de manera secuencial, de manera exhaustiva, sino simplemente llamar la atención sobre algunas partes del libro que a mí me han parecido particularmente buenas. Primero, el libro contiene un mapeo de los movimientos sociales en el Perú, y eso es siempre un esfuerzo importante, ¿no es cierto? Poner orden, sobre todo, en un fenómeno social y político que suele tener contornos bastante difusos, ¿no? La misma definición del movimiento social, la misma identificación, tipificación, son cosas que no son fáciles. Y este libro ofrece, con algunas fortalezas, algunas cosas que quedan pendientes en la discusión, un intento por ordenar un poco qué cosa hay en el mundo de los movimientos sociales en este momento. Pero no solamente eso, porque a la par de eso, lo que ofrece es un marco teórico, por lo menos para mí, de la perspectiva o de la disciplina que vengo, particularmente novedoso. Me explico. Una de las primeras cosas que caí en la cuenta cuando leí este libro sobre movimientos sociales era que el tema de movimientos sociales se trabaja también en otras disciplinas, de la sociología, la ciencia política, y los autores no es que desconozcan esa literatura, manejan muy bien y tienen, creo yo, mucho de lo que se ha trabajado desde esas disciplinas y muchos de los conceptos que suelen ser frecuentemente usados. Pero a la par de eso empiezan a agregar una cantidad de referencias, autores, textos, ¿no es cierto?, sobre movimientos sociales, que lo que hacen es proveer una visión, en mi opinión, mucho más compleja, mucho más importante. Y ya se ha mencionado, pero solamente para volver a establecer, es una especie de perspectiva de los movimientos sociales desde un marco teórico que tendría que ver algo así como con los medios de vida, la economía política. Y eso, insisto, para alguien que viene más bien de las más, sociología, ciencia política, debería decir la antropología, resulta ser una cosa bastante superior. Para ponerlo en una línea, ¿no es cierto?, es sobre todo llamar la atención sobre lo que podrían ser las bases materiales de los movimientos sociales. ¿Qué cosas está en juego en un movimiento social y qué tipo de demandas aparecen en los movimientos sociales o en los grupos sociales, sobre todo a partir de temas vinculados a la producción de la cultura? En segundo lugar, el libro ofrece una discusión bastante importante y aguda sobre la relación entre movimientos sociales y pobreza crónica. Y creo que parte de una constatación que es importante, ¿no es cierto? Si la pobreza crónica es extensiva e intensiva en este país, ¿de qué manera se ha convertido en un elemento de la discusión política, de la demanda política? Al final voy a hacer mención a las conclusiones finales de los autores, pero la pregunta de por sí me parece una pregunta grande, una pregunta importante, que tiene que ver en última instancia con la participación política de los pobres, en este caso a través de los movimientos sociales. Y finalmente, yo diría de costado, o de manera muy tangencial, pero no porque, en fin, porque creo que no era el centro de la discusión, ofrece una serie de ideas bien interesantes sobre lo que significa o lo que podrían ser las causas de la pobreza. En los últimos meses hemos discutido mucho sobre pobreza, exclusión y ese tipo de cosas, inequidad, pero creo que los autores hacen un trabajo bastante bueno al momento de plantear, por ejemplo, que las causas de la pobreza pueden ser tanto la exclusión como la inclusión. La gente puede ser pobre porque está excluida del acceso a una diversa gama de servicios, bienes públicos, pero las personas pueden ser pobres también por la manera como han sido incluidas en los circuitos económicos. Más. Y entonces, insisto, es una mirada interesante, ¿no es cierto?, que permite mirar, ¿no es cierto?, la pobreza, no solamente pensando qué cosa le falta a las personas que son pobres, sino en qué tipo de relaciones sociales están inmersas, cuál es el tipo de paga que reciben por su trabajo, por sus productos, y eso, insisto, me parece una cosa importante. Quisiera ahora detenerme en algunos minutos para hacer mención con un poco más de detalle sobre este marco teórico, esta perspectiva teórica que los autores usan para mirar los movimientos sociales. Y lo primero, ya lo mencioné hace un rato, es esta idea de una perspectiva desde la economía política, desde los medios de vida. Una de las partes que a mí me parecen más sugerentes en el texto
es una, por ejemplo, en la que se sostiene, ¿no es cierto?, que los movimientos sociales deben analizarse como fenómenos que nacen tanto de las estructuras mayores de una sociedad como de las iniciativas autónomas de las personas y actores sociales. Y creo que es importante porque vuelve a poner en primer plano esta vieja discusión de qué cosa es lo más importante cuando uno quiere entender un fenómeno social, y yo coincido plenamente con ellos en esta combinación de factores estructurales, históricos, de largo aliento, y factores que tienen que ver más bien con la agencia política, las decisiones políticas de los actores. Si uno usa, ¿no es cierto?, esa entrada hacia los movimientos sociales, y los autores lo hacen de esta manera, uno produce, ¿no es cierto?, una tipología de movimientos sociales que me parece igualmente importante y sugerente. En primer lugar, se identifican un conjunto de movimientos sociales directamente vinculados con temas de producción y de intercambio. La idea es que las razones por las cuales se movilizan algunas personas tienen que ver con esas estructuras que, creo, me da la impresión, están sobre todo vinculadas con esta incorporación desventajosa que algunas personas tienen en circuitos económicos o relaciones sociales. Y en este grupo, en esta tipología, entrarían el movimiento agrario, el movimiento de las industrias extractivas, el movimiento vocalero y algunas corrientes del ambientalismo. El segundo gran grupo de los movimientos sociales tiene más bien que ver con temas de consumo colectivo. Y en este caso, las razones por las cuales las personas se movilizan tienen que ver básicamente con el acceso, con la demanda de acceso a algunos bienes y servicios públicos, que los autores, como bien plantean, siempre terminan de una manera u otra vinculadas al Estado, aunque no necesariamente el Estado es quien los provee. Y en ese caso, por ejemplo, creo que lo que está en juego son sistemas de regulación y ese tipo de cuestiones. Y finalmente, aunque esto es una de las cosas que me gustaría plantear al final como uno de los temas pendientes a conversar, se plantea que existe un tercer tipo de movimientos sociales que tiene que ver con aquellos movimientos sociales que cuestionan las estructuras de las relaciones de una sociedad. Las grandes estructuras sociales, legales, que estarían a la base de experiencias de exclusión, discriminación y dominación. Y en ese caso son incluidos el movimiento indígena, el movimiento feminista y el movimiento de los derechos humanos. Finalmente, dos asuntos finales que tienen que ver con la perspectiva que los autores usan para analizar los movimientos sociales. Uno ya ha sido mencionado, y es esta idea de no se puede entender los movimientos sociales si uno no incorpora un análisis del Estado, porque lo que el Estado hace en primer lugar, en muchas situaciones da pie o origina a reacciones a nivel de movimientos sociales, y la suerte de los movimientos sociales en buena parte también se juega en la reacción que el Estado tiene frente a algunos movimientos sociales. No es lo mismo un movimiento social que tiene que enfrentar niveles de represión que un movimiento social que tiene que acomodarse, por ejemplo, a prácticas más de tipo clientelista, corporativista y ese tipo de cuestiones. Y eso me parece a mí como fundamental. Los movimientos sociales tienen que ser entendidos en relación a lo que el Estado hace o deja de hacer. Y finalmente, el último aspecto que me llama mucho la atención de esta manera de mirar los movimientos sociales es un énfasis bastante acentuado, ¿no es cierto?, sobre el rol que tienen, no estoy seguro si ellos usan el término, pero sería algo así como los líderes de los movimientos sociales. Con mucha frecuencia se hace alusión a la relación que tienen estos líderes y sus bases, y por momentos diera la impresión que lo que realmente pauta, ¿no es cierto?, la dinámica de muchos movimientos sociales es la acción de estas dirigencias, de este grupo más bien dirigencial de los movimientos sociales, que incluso diera la impresión que podría tratarse de una especie de segmento muy particular que se profesionaliza, ¿no es cierto?, en los temas de movimientos sociales, lo que el ministro Valdés y otra gente dirían los agitadores, ¿no?, esa gente que está ahí, pero que es la que realmente maneja, ¿no es cierto?, el capital, el liderazgo, la experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente de manera bastante apretada, ¿no es cierto?, creo que la manera como los autores abordan el tema de los movimientos sociales recoge sin ningún problema muchas de las cosas que ya se han venido conociendo, repitiendo sobre movimientos sociales, y agrega una serie de miradas que no hacen sino dar cuenta de la complejidad que está en juego en ocasiones de movimientos sociales. 5 minutos por favor.
no voy a hacer una especie no voy a repetir las conclusiones del texto, es más, voy a dejar que lo lean ustedes, pero sí quisiera sugerir algunas y hacer algunos comentarios. De alguna manera son comentarios muy personales, ya después me dirán si los comparten o no. No olvidemos que una de las preguntas centrales de este trabajo es en qué medida los movimientos sociales están teniendo capacidad de, voy a usar un lugar muy trillado, ¿no es cierto?, de politizar la pobreza, ¿no es cierto?, que la pobreza se convierta en una especie de elemento de debate político, que se hagan algún tipo de conexiones entre la condición de pobre y relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones sociales. Y es interesante, ¿no es cierto?, si uno mira el largo plazo, si uno mira, y de hecho los autores lo reconocen, si uno mira el largo plazo de la historia contemporánea peruana, uno no puede sino reconocer que la forma que tiene el Estado peruano, el tipo de sociedad que tenemos ahora, en buena cuenta es resultado de una serie de movimientos sociales que plantearon y defendieron una serie de derechos. Entonces, en el largo plazo, es casi imposible no reconocer la impronta, el efecto, ¿no es cierto?, que han tenido los movimientos sociales en el desarrollo de la sociedad peruana. Entonces, de ahí lo que surge es una especie de visión más bien optimista y positiva, ¿no es cierto? Si uno piensa además que los movimientos sociales suelen ser una estrategia y un recurso sobre todo de las poblaciones más desposeídas o de las menos poderosas o de las menos influyentes, uno podría llegar a la conclusión que efectivamente, de maneras un poco a veces poco claras o de maneras poco previstas, los movimientos sociales han sido capaces de ejercer presión sobre el Estado, obligarlo a cambiar, ya sea en términos de cambios institucionales, inclusive a nivel de los debates políticos y públicos. Ese es el largo plazo. O sea, en largo plazo podemos cerrar esta discusión diciendo los movimientos sociales han tenido y seguirán teniendo, ¿no es cierto?, un efecto importante en cómo hacemos el Estado, cómo se construye el Estado y cómo se construye la sociedad. Pero si uno vuelve la mirada al corto plazo, que es otra cosa que creo que los autores sugieren, es mucho menos claro cómo los movimientos sociales están siendo capaces de politizar la pobreza crónica y de todas las dificultades que hay de vincularse con temas de pobreza crónica. Y una cosa que yo valoro mucho en el texto es la presentación, ¿no es cierto?, la discusión de una serie de ideas que permiten entender mejor por qué este es el caso, por qué es tan difícil, insisto, ¿no es cierto?, incorporar temas de pobreza en el debate público, por qué es tan difícil incorporar temas de pobreza en las demandas concretas, específicas de algunos movimientos sociales, que serían, en mi opinión, el primer momento, ¿no es cierto?, para lograr que efectivamente algo cambie en relación a la pobreza crónica. Y solamente para citar algunas de las ideas que se sugieren, ¿no es cierto?, me parece interesante, por ejemplo, lo que plantean en términos de los movimientos sociales que plantean temas vinculados a la producción. Y claro, la idea es que cualquier movimiento social en este país, pensemos en los movimientos de las industrias extractivas, que se animan a poner sobre la mesa temas de producción vinculados a este tipo de industrias, lo que se terminan enfrentando son adversarios muy poderosos. Y no solamente muy poderosos, sino en un contexto actual donde el debate político y de alguna manera el debate en relación a cómo se ordena la sociedad parecería ser bastante cerrado en relación a las posibilidades de replantear o de revisar algún tipo los tipos de relaciones económicas y sociales. Entonces lo primero es eso, en algunos casos la pobreza no es, ¿no es cierto?, los reclamos por las demandas de los movimientos sociales en temas que podrían estar vinculados con la pobreza crónica no tienen mayor posibilidad de desplegarse, porque lo que terminan enfrentándose es con ideas que en este momento son hegemónicas y con grupos de interés que son particularmente poderosos. Pero después hay otras cosas que son igualmente interesantes. Por ejemplo, todas estas sugerencias sobre cómo los movimientos sociales y sobre todo la dirigencia se vinculan con el concepto de pobreza. Y me parece sumamente sugerente cuando se plantea que para algunos movimientos sociales y para algunos dirigentes sociales el tema pobreza es sospechoso
porque conlleva, por ejemplo, a reducir un tipo de demanda social a una demanda tan puntual y tan específica que le quitaría filo a todas las demandas sociales que podrían estarse planteando. O desconfianza en términos que detrás del concepto de pobreza más bien venga una concepción bastante simplificada de mirar la pobreza en términos de qué le falta a esta población y no de qué tipo de relaciones, insisto, económicas y sociales tendrían que cambiarse para que estas personas terminen de ser pobres. Entonces, no queda, ¿no es cierto?, muy claro, en todo caso no es fácil discutir sobre temas de pobreza porque eventualmente no es un concepto que necesariamente suene atractivo a muchos movimientos sociales. Otras razones por las cuales no se desplegaría, ¿no es cierto?, todo el potencial político de los movimientos sociales vinculados o con potencial para modificar las relaciones vinculadas a la pobreza crónica, tiene que ver con el tipo de demandas que tienen los movimientos sociales. Muchas de las demandas de los movimientos sociales son demandas más bien muy puntuales, muy específicas. Y aquí sí yo, digamos, no sé si los autores tendrán algún comentario mucho más puntual sobre eso, pero me da la impresión que tal vez se le está pidiendo demasiado a los movimientos sociales. Un movimiento social, por lo general, tiene una agenda bastante puntual y bastante específica, y esta idea de saltar, ¿no es cierto?, a un cuestionamiento mucho más profundo, sistemático, de relaciones económicas o relaciones políticas, podría ser menos frecuente de lo que uno podría esperar. O sea, lo que estoy planteando de alguna manera es que por momentos me da la impresión que, por más que por otros momentos los autores son bastante cuidadosos, ¿no es cierto?, de dar cuenta de la complejidad, parecería haber así como la expectativa de que los movimientos sociales amplíen el tipo de demandas que tienen, las complejicen, y eso me parece que en algunos casos puede ser problemático. Para terminar, y porque creo que también, digamos, parte del asunto es llamar la atención sobre algunas cosas que quedan pendientes, algunas cosas que valdría la pena seguir trabajando. Yo creo que este trabajo plantea, ¿no es cierto?, la relación central, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la relación entre el Estado y la sociedad civil, y en este caso por sociedad civil estamos básicamente pensando en términos de movimientos sociales. Y me parece que este trabajo es importante, ¿no es cierto?, en profundizar lo que está pasando a nivel de la sociedad civil, y eso creo que lo hacen con bastante maestría. Lo que queda pendiente es entender, creo yo, igual con un similar nivel de profundidad, lo que está pasando a nivel del Estado. Algo así como tenemos en este momento la mitad de la versión. Tenemos una versión sobre lo que está pasando a nivel de los movimientos sociales, y si uno vuelve unos pasos atrás y reconoce que los movimientos sociales siempre se relacionan en función con el Estado, lo que faltaría es un trabajo parecido sobre la manera como el Estado se relaciona con los movimientos sociales. Y volviendo a mis terrenos más habituales, y a plantear, por ejemplo, que en la literatura sobre movimientos sociales suelen haber 5 grandes grupos de preguntas, ¿no? Una de las preguntas tiene que ver por qué razones la gente se moviliza. Una de las segundas preguntas que tiene que ver es cómo se construye, ¿no es cierto?, un conjunto de discursos, cómo se construye quién es el enemigo del movimiento social, que alguna gente le llama el encuadramiento de los movimientos sociales. Después hay toda una pregunta sobre cómo se movilizan las personas. Finalmente hay 2 preguntas centrales sobre por qué se movilizan en un determinado momento, y tiene que ver con las oportunidades, y finalmente con los logros. Creo que este trabajo es particularmente útil para entender sobre todo las razones por las cuales la gente puede movilizarse. Creo que es igualmente útil para entender los mecanismos de movilización y de alguna manera las oportunidades de movilización. Creo que y los logros, obviamente, de los movimientos sociales. Mi impresión es que la parte que podría, digamos, discutirse un poco más, trabajarse un poco más en algún momento, es toda esta parte del encuadramiento de los movimientos sociales, que tiene que ver con cómo uno pasa, ¿no es cierto?, de una condición que puede ser desventajosa, injusta, ¿no es cierto?, a convertirlo en un conjunto de ideas que sustentan, justifican
la movilización social. Entonces, en ese sentido, creo que este trabajo se conecta muy bien con las preguntas centrales de la literatura sobre movimientos sociales y en algunos casos podríamos seguir discutiendo un poco más sobre esos asuntos. Y para terminar un minutito, tuve no sé si la buena o la mala suerte de estar leyendo hace poco también otras cosas sobre movimientos sociales, y donde básicamente la idea es porque todos los movimientos sociales en este momento están siendo, los movimientos sociales contemporáneos, ¿no? Están básicamente siendo capaces de ofrecer una alternativa de cómo organizar la economía y cómo organizar la sociedad, ¿no? Que son capaces de ser un núcleo duro de crítica al modelo neoliberal y ese tipo de cosas. Y yo creo que este trabajo, los autores son capaces de hacer una cosa que me parece que es una cosa bien, bien importante, que es la idea de combinar me da la impresión, una genuina preocupación política, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para combatir, erradicar la pobreza, pero desde una investigación que es capaz de reconocer las complejidades de los movimientos sociales y que no genera, ¿no es cierto?, imágenes simples, demasiado apresuradas de lo que es un movimiento social y de lo que puede conseguir. Muchas gracias. Buenas noches con todos. En realidad yo no tenía nada preparado, así que en base a lo que he escuchado, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los dos comentaristas por sus palabras. Y creo que lo que ellos han dicho más o menos refleja lo que nosotros quisimos hacer y con las razones por las cuales surgió esta investigación, ¿no? Que a lo largo de los 2 años que duró fueron como que constantes las preguntas núcleo que teníamos para trabajarlo, que eran precisamente cuál es el papel de los movimientos sociales en su relación con la pobreza, si tienen alguna influencia directa o no, y cuál es la influencia del contexto en las estrategias que los movimientos deciden implementar. Y durante todo estos 2 años y este trabajo nos dimos cuenta que habíamos conseguido mucha más información que contestábamos las 3 preguntas, pero nos íbamos mucho más allá, ¿no? Y no íbamos a perderla, ¿no? Y en base a eso es que fue creciendo y fue formándose de la forma en la que finalmente está, que en lo que yo he logrado entender que Tony ha dicho, y con lo que estoy completamente de acuerdo, que una de las cosas es que era otra forma de pensar la pobreza, ¿no? Entonces, y esa era, digamos, que básicamente el argumento del texto, por más que por muchos momentos, incluso durante el trabajo de campo y muchas cosas, parecía por ciertos momentos en que no estábamos trabajando el tema de la pobreza porque directamente no había pues, la forma conocida de ver el tema de la pobreza, siempre estuvo en el trasfondo, ¿no? Y esa era la idea y eso es lo que mal que bien ha surgido, es una nueva forma de pensar la pobreza desde nosotros, como digamos del ámbito académico, desde el Estado y desde el lado de los propios partícipes de los movimientos sociales. Respecto a algunos comentarios que hicieron los comentaristas bastante puntuales, el tema por ejemplo de los dirigentes, que fue algo que nosotros trabajamos bastante y con lo que no solamente, no sé la verdad, y eso ya es una cuestión personal, no sé si es que nosotros en el libro hemos dicho que, o sin querer, o diciéndolo que lo que mueve a los movimientos son sus dirigencias, que sí es cierto, pero fue algo con lo que también luchamos, ¿no? Cómo llegar a un movimiento social que no sea a través de su dirigencia. Y una de las grandes resultados que nos dimos ahí es la distancia que hay entre las bases y las dirigencias, ¿no? Una base mucho más, con un discurso mucho más politizado y que incluso con un discurso que iba a cosas que las bases no iban, ¿no? Entonces, y eso para mí es uno de los hallazgos interesantes, que cuando uno ve a estas masas de rebeldes, como le dirían nuestros ministros,
en realidad cada uno tiene, depende de dónde viene, en el sentido no de su locación física, ¿no? Sino es decir, de la diligencia, de la base o de dónde, cuáles son sus reclamos y no son siempre tan unidos como uno pensaría, ¿no? Respecto al Estado, es totalmente cierto, ¿no? que este trabajo desde que se empezó era obvio que había que hacerle contraparte al Estado, porque como decía Jorge también, que muchos de estos movimientos luchan contra grandes actores muy poderosos que son empresas, pero uno habla con ellos y en realidad no están buscando a la empresa, siempre se busca el Estado o que la empresa reemplace al Estado, ¿no? Cosa que igual demuestra un problema del Estado. Entonces desde siempre fue importante el trabajo desde el lado del Estado. Sí, por supuesto, este trabajo no buscaba ir profundizar mucho más allá, pero hay ciertas cosas que han ido apareciendo, las presencias y tuvimos varias discusiones internas en el equipo, o sea, entre nosotros tres, por ciertas terminologías que estábamos usando, como por ejemplo esto de los múltiples estados, ¿no? Si realmente eran múltiples estados o era un estado con muchas formas, ¿no? Y que son conceptos que incluso entre nosotros fueron muy discutidos, pero lo digamos como lo digamos, es un reflejo de este país, ¿no? Desde la institución, que incluso muchas veces es la persona con lo que representa el Estado, pueden tenerse diferentes perspectivas, ¿no? También es lo que dijimos en la iglesia, ¿no? Que no se mencionó, pero también las múltiples iglesias. Entonces, nada, yo sí creo que tiene muchos distintos aportes interesantes, tanto para verlo en general, que es básicamente la idea, pero también para profundizar en esos tres casos que tienen muchas cosas en común, pero muchas cosas distintas. Algo que no ha salido hoy día, pero que solía salir cuando nosotros presentamos los avances de esta investigación, eran muchos cuestionamientos respecto a si el movimiento de mujeres urbanos populares es un movimiento social o no, y siempre lo hemos defendido que sí, porque es distinto el hecho de que no sean tan politizadas o que vayan del otro lado, no quiere decir que no. Entonces, una forma distinta de ver a los movimientos sociales con tres casos que forman perspectivas diferentes, ¿no? Y trabajar casos que no estaban tan en boga en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, no trabajar en industrias extractivas, que en ese momento hubiese sido pues, lo más común. Y bueno, y estas ideas que yo sí creo que básicamente la idea era ver y trabajar la forma de pobreza desde el otro lado y desde las distintas perspectivas que se tienen, así directamente no sería yo estoy luchando por la pobreza, qué hay detrás y qué influencias pueden tener. Y nada, muchas gracias a los comentaristas de todos ustedes. Bueno, yo tampoco tenía nada preparado, entonces no voy a hablar mucho. Simplemente, bueno, en primer lugar, agradecer a las instituciones financieras que nos han apoyado en el Reino Unido, también a las instituciones que han patrocinado la publicación del libro. Pero sobre todo quisiera agradecer, por un lado, a los muchos dirigentes sociales, especialistas, académicos, activistas, a quienes hemos entrevistado, también a las personas que tuvimos una serie de talleres y reuniones donde presentamos avances del trabajo. Recibimos aportes muy importantes de esas conversaciones y reuniones, y también a una serie de personas que comentaron partes del texto. Todo eso empiezo porque en realidad eso es todo un trabajo de aprendizaje para nosotros. Es decir, lo que hemos tratado de hacer es aprender de toda esta variedad de personas y de los movimientos sociales. Entonces, y eso es lo que se trata de analizar y presentar en el libro. No era nuestra intención, como se lo explicó, hay todo lo que yo llamo una literatura heroica sobre los movimientos sociales, ¿no? Entonces, no participamos de eso. Realmente nos interesa, apoyamos a los movimientos sociales, pero queremos entenderlos en su gran complejidad. Eso es lo que otro comentario, no voy a decir mucho, es que no se ha mencionado hasta ahora, creo que los movimientos sociales hoy en día es importante reconocer,
han salido de un proceso de recuperación, porque la literatura sobre movimientos sociales en el Perú, uno encuentra en la década de 60 y de 70 y hasta la primera mitad de la década de 80, estudios, publicaciones, y después hay prácticamente un vacío hasta hace poco, que refleja el hecho que la sociedad peruana y los movimientos sociales pasaron por un periodo de reflujo por el debate económico, la violencia política. Entonces nuevamente los movimientos sociales han emergido en la última década y medio. Entonces, y hasta ahora hay relativamente poco escrito. Entonces hemos tratado de, esperamos con este libro que estimular otros investigadores también prestar atención a este fenómeno, igualmente desde la perspectiva de tratar de entenderlo en su riqueza de complejidad. En este proceso de resucitación, si se quiere, de algunos movimientos y de aparición de nuevos, también otra cosa que nos ha llamado la atención es que si uno compara con hace 30 años y ahora, una diferencia importante es, y que tiene que ver con esta manera de ver la pobreza, es el discurso de los derechos. Es decir, eso es algo que es común a todos los movimientos sociales, a todos los dirigentes, algo que es común a todos, es este discurso de derechos y de ciudadanía. Y ese es el marco discursivo que es común a todos estos movimientos, que no era el caso de décadas anteriores. A veces se hablaba de derechos, pero más se usaban reivindicaciones, ¿no? Intereses, era otro lenguaje, y yo creo que la concepción también ha variado, y yo creo que eso es lo que se refleja también en la manera en la cual los dirigentes ven a la pobreza, no tanto en términos de cuestiones materiales, sino en la pobreza es factor de exclusiones estructurales y otros fenómenos, y de que sus derechos no están siendo respetados. Entonces, yo creo que hay es otro factor que encontramos en el estudio. Bueno, no quiero pasar más, creo que los comentarios han sido muy acertados y estamos muy agradecidos por la generosidad y también el hecho de que hicieran el trabajo de leer un libro relativamente largo, un poco pesado quizás a veces, y hacer un análisis crítico del mismo. Muchas gracias a ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecer a otras personas que también están involucradas en sacar el libro adelante. Primero, los coeditores. Esto ha sido un esfuerzo entre, como dije al inicio, de 3 organizaciones: el Centro Peruano de Estudios Sociales, el Grupo Propuesta, del cual somos parte también, y el Instituto de Estudios Peruanos. En el instituto hemos llevado a cabo el cuidado de la edición, y está a cargo del buen Ovín del Pozo, bajo la dirección del director de publicaciones del IEP, Ramón Pajuelo. Y también agradecer a los organizadores de esta celebración, porque la presentación de un libro es una celebración, ¿no? Porque parte de lo que como autor uno quiere es que lo lean y lo comenten y también que lo critiquen, ¿no? Para mostrar la importancia y la necesidad de discutir, ¿no? Y para los autores una gran felicitación, porque como decía Claudia, ha sido varios meses, creo que 2 años de esfuerzo, trabajo, que ahora se plasma en una publicación que está lista para que la leamos, aprendamos y discutamos, que es lo más importante. Y en esa nota celebratoria yo los invito, tenemos un vino y unos bocaditos para celebrar. Muchas gracias por estar aquí.